1522. El rey de España, Carlos I, nombra a Hernán Cortés gobernador y capitán general de la Nueva España del Mar Océano. Este nombre es sugerido por el mismo Cortés y avalado por el emperador Carlos I. 1523. Se funda el Consejo de Indias, que dicta leyes y propone funcionarios para la Nueva España, avalado por Carlos I. Surge la encomienda, que es la adjudicación por españoles de territorios y nativos para explotarlos a su favor y a favor de la corona. Se crea en la Nueva España la prima nocte, que es el derecho de pasar la primera noche con una recién casada por los españoles. Comienza la doble conquista. La primera es militar y la segunda es espiritual. En este mismo año llegan a la Nueva España los frailes dominicos. 1524. Arriban los frailes franciscanos a San Juan de Ulúa para evangelizar el continente. 1529. Llega el célebre Fray Bernardino de Sahagún a tierras mexicanas. 1531. Aparece en el Cerro del Tepeyac la Virgen de Guadalupe. Llega Tata Vasco o Vasco de Quiroga a tierras mexicanas. 1533. Arriban a tierras mexicanas los frailes agustinos. 1535. Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, quema vivo a Chichimecatecotl, descendiente directo de Netzahualcóyotl, por negarse a abrazar la fe cristiana. Se queman masivamente los códices mesoamericanos para borrar toda memoria de la cultura mexicana. En este mismo año, el emperador Carlos I de España crea el virreinato y el primer virrey es don Antonio de Mendoza. Durante la colonia, la lista de virreyes asciende a 62. Pero aquí debemos hacer un paréntesis, porque es necesario hacer saber que la discriminación y el racismo siempre imperaron en la Nueva España. En el tiempo de la colonia hubo 3 castas o clases sociales. La primera estaba compuesta por los conquistadores, que eran los españoles peninsulares. La segunda casta o clase social estaba compuesta por los criollos. Estos son hijos de españoles, pero nacidos en la América. La tercera casta, los indios. Pero de aquí surgieron 26 subcastas. Una de ellas, por ejemplo, es la mezcla de español con una india. Se les llamó mestizos. Si un mestizo tenía descendencia con una española, se le llamaba castizo. Y así sucesivamente. Así es que la gran parte de las riquezas y trabajos que había en la Nueva España eran para los conquistadores o españoles peninsulares. Los criollos siempre fueron relegados a un segundo término. Y los indios quedaban hasta atrás, en la última escala social. De hecho, se llegó a pensar y a discutir
porque se decía que los indios no tenían alma, que eran como animales. 1536. Fray Juan de Zumárraga establece en México el Santo Oficio, que era un tribunal para castigar la herejía, la apostasía y la brujería, obligando a las personas a decir la verdad por medio de torturas. Pero esto es materia de otro estudio. 1570. Se crea oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición en México. 1572. Arriba a tierras mexicanas la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas. Crean, por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso. 1680. Llega a México Eusebio Francisco Quino, el Padre Quino, misionero en Sonora y Arizona. 1761. El maya Jacinto Canec promueve la guerra de castas contra los blancos y es vencido y le arrancan las carnes con tenazas candentes. 1767. El emperador Carlos III expulsa a los jesuitas de la Nueva España, puesto que su poder económico y político era muy grande. Aquí debemos hacer un inciso para poder comprender los acontecimientos venideros. A finales del siglo XVIII, Davis Robinson mencionó: no hay país en la tierra en que se vea un contraste tan fuerte y monstruoso de la riqueza y de la miseria como el que se ve en aquella parte de América. Esto debido a la salvaje explotación de la casta más baja, los indios. Todo debido a la monstruosa distribución de la propiedad. La repartición de enormes latifundios repartidos entre españoles. Las haciendas, pues, provocan que indios y castas se encuentren en el mayor abatimiento, ya que carecen de propiedad alguna. Los indios no pueden mezclarse con las otras castas, y además están aislados por el idioma. Las castas pagaban grandes tributos. Para entonces ya existe un odio recíproco. El Santo Oficio prohíbe libros de filósofos franceses como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu. 1803. Don José de Iturrigaray es virrey en la Nueva España. 1807. Napoleón Bonaparte, el Gran Corso, invade España. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII. Napoleón exige a Fernando VII renuncia a la corona a favor de su padre, y éste abdica en favor de Napoleón. El 8 de mayo de 1808, nombrando a su vez rey de España e Indias a su hermano José, conocido como Pepe Botella. En la Nueva España, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos propone desconocer a España. Don Pedro Garibay es nombrado virrey en la Nueva España y manda a prender a Primo de Verdad, y este aparece muerto en su celda del arzobispado. 1809. El arzobispo don Francisco Javier Lizana es nombrado virrey. 1492 es el año que cambia el destino de toda la humanidad, puesto que Cristóbal Colón arriba por primera vez a América, saliendo del puerto de Palos de la Frontera, y llega aquí, a esta isla, que bautiza como la Española, hoy República Dominicana y Haití. Y con este hecho se desatan una serie de acontecimientos que cambiarán el destino del mundo. Y por supuesto, de México. En 1517
Francisco Hernández de Córdoba parte del pueblo de Jaruco el 9 de febrero. El 29 del mismo mes llega a la isla de Mujeres. El 4 de marzo desembarca en Cabo Catoche. Recorre parte de la costa de Yucatán. Pasa por Campeche y desembarca cerca del pueblo de Potonchán. Atacado por el cacique Mochobo, abandona Potonchán y regresa a Cuba. 1518. El 1 de mayo, Juan de Grijalva embarca en la isla de Cuba. El 3 llega a la isla de Mujeres. El 24 arriba a Campeche. Y el 30 del mismo mes desembarca en Puerto Deseado. El 8 de junio descubre el río Tabasco, que después toma el nombre de río Grijalva. Y también el río Papaloapan o de Alvarado. Continúa su exploración hasta la isla de Sacrificios, en lo que ahora es Veracruz. Navega hasta Almería, vuelve al río Grijalva y regresa a Cuba. El 21 de octubre del mismo año, Hernán Cortés recibe instrucciones para explorar y colonizar las costas y países descubiertos por Hernández de Córdoba. 1519. El 1 de febrero, Hernán Cortés se embarca rumbo a Yucatán. El 18 llega a la isla de Cozumel. El 13 de marzo se dirige a Isla de Mujeres. Pasa a Boca de Términos y al río Grijalva. Desembarca en Punta de los Palmares el día 22. El 25 se enfrenta a los tabasqueños en las orillas de Centla. Recibe como regalo a 20 esclavas, entre las que se halla la Malinche, y encuentra también a Jerónimo de Aguilar. El 18 de abril parte para San Juan de Ulúa. El 21 se reúne con el resto de la armada y el 22 desembarca en la costa de Chalchihuacán. Funda la Villa Rica de la Veracruz, de donde parte el 16 de agosto. Pasa por Jalapan y Xicochimilco, vence a Xicoténcatl el joven y entra a Tlaxcala, donde pacta con Xicoténcatl el viejo, Maxiscatzin, Citlalpopocatzin y Tlahuizcolotzin, los señores de Tlaxcala. Esto fue el 22 de septiembre del mismo año. Ahora Cortés, aliado a los tlaxcaltecas y a los totonacas, ataca Cholula. La conquista el 13 de octubre. Continúa su marcha por Amecameca, Tlalmanalco y Ayotzingo. Y el 8 de noviembre llega a la Gran Tenochtitlan. Allí lo recibe el gran Moctezuma. Y este lo conduce al palacio de su padre, Axayácatl. 1520. En el mes de mayo, Hernán Cortés parte a Veracruz para hacer frente a Pánfilo de Narváez. Deja en su lugar a Pedro de Alvarado. Pero el 20 de mayo, Alvarado interrumpe la celebración del Tianquistli, asesinando a la muchedumbre reunida allí, frente al Teocalli Mayor. El 29 de mayo, Cortés vence a Narváez y envía a Velázquez de León a explorar el Pánuco y a Diego de Ordaz a Coatzacoalcos. Regresa a México Tenochtitlan, pero incapaz de retener la insurrección de Cuitláhuac, Cortés asesina a Moctezuma el 30 de junio y abandona la ciudad. El 7 de julio llega a Otumba, después de vencer al ejército de Matlatzinga-Cihuacóatl, se dirige a Tlaxcala, recibe refuerzos, conquista Tepeaca y funda Segura de la Frontera.
somete a algunos pueblos vecinos y regresa nuevamente a Tlaxcala. Allí prepara el sitio a México Tenochtitlan. El 26 de noviembre muere Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Lo sucede a su vez Cuauhtémoc. El 28 de diciembre, Cortés se dirige a Texcoco, a donde llega 3 días después. 1521. Después de someter Coatlichán, Huejutla, Chimalhuacán, Atenco, Chalco, Acosac y otras poblaciones, Cortés sale de Texcoco los primeros días de marzo. Conquista Tlacopan, pero es rechazado frente a la Gran Tenochtitlan. Regresa a Texcoco y el 1 de abril se dirige a Chalco. En Xochimilco cae en poder de los aztecas. Lo rescata Cristóbal de Olea. Vuelve a Texcoco el 22 de abril. El 20 de mayo, con nuevos refuerzos, emprende la marcha hacia la Gran México Tenochtitlan. Conquista los pueblos de Tláhuac, Xochimilco, Mixquic, Culhuacán, Mexicalcingo y Churubusco. Así, el 28 de junio, ordena el asalto general a la Gran México Tenochtitlan. Cortés vuelve a quedar hecho prisionero y nuevamente lo libera Cristóbal de Olea. El 11 de agosto intenta una entrevista con Cuauhtémoc. Por supuesto, este se niega a pactar la paz y poco después cae prisionero en manos de García de Holguín. Así, el 13 de agosto de 1521 termina el sitio a la Gran México Tenochtitlan. Y así, con la invasión de Cortés al continente y la caída de los aztecas y la Gran México Tenochtitlan, se cierra un capítulo importante en la historia de México. Pero comienza otro, conocido como el virreinato o la colonia.